La bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. El texto consta de 4 artículos. El primero define como negacionismo la negación de hechos respaldados por la evidencia científica con la finalidad de influir en la opinión pública. El segundo considera como negacionismo del terrorismo de Estado cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como los cometidos por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar, acá decía desde el 27 de junio del 73 hasta el 28 de febrero de 1985. El tercer artículo obliga a quienes incurran en este tipo de negacionismo a retractarse, y en caso que no lo hagan, el artículo cuarto dispone el castigo con 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario, abocado específicamente a tareas de señalización, reparación y mantenimiento en sitios de memoria histórica. Bueno, está impulsado por la bancada del Frente Amplio, pero en realidad la impulsora de la iniciativa es la diputada Micaela Melgar, que por este año oficia de coordinadora de la bancada en la Cámara Baja. Así que para hablar de este y otros asuntos, le damos la bienvenida a Fácil Desviarse. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, por suerte. Vamos a meternos en el proyecto de lleno, si te parece. ¿Cuándo y por qué surge la idea de presentar un proyecto de estas características? Bueno, el Frente en realidad fue una de las iniciativas que tenía para este periodo. Pensar en regular el negacionismo relacionado a los delitos de lesa humanidad, al terrorismo de Estado, obviamente no es una innovación, especialmente en los países de Europa, está ya pensado más bien en términos punitivos y de penalizarlo ante cualquier expresión relacionados a algunos delitos, especialmente los genocidios, los delitos de lesa humanidad. Bueno, nos pusimos a estudiar el tema frente a algunas cuestiones que creo que tenemos que pensar, que son los pocos avances relacionados a la construcción de la memoria, en términos de la dictadura, el pasado reciente. Hay que hacer cosas activamente sobre la memoria y algunos movimientos a nivel regional y del mundo negacionistas en general y en particular sobre el pasado reciente, y algunas expresiones en concreto que empezaron a aparecer en el discurso político, capaz que desde algunos lugares de legitimidad pública, institucional, que por lo menos planteaban la necesidad de pensar sobre el negacionismo para el Uruguay, ¿no? Me interesa... Nosotros, sí. Lo último que te digo es que nosotros ahí pensábamos las dos alternativas. Una era la modificación del Código Penal y, bueno, penalizarlo por el lado del delito de odio. Y otra, que fue por la que fuimos, tenía que ver más con la perspectiva reparatoria, y apelar a que lo que se tuviera que hacer fuera difundir la evidencia científica. El Uruguay llegó a un acuerdo que está plasmado en las leyes que tenemos, ¿no? Nosotros dijimos, la evidencia científica, historiográfica, llega a decir que en Uruguay hubo un accionar ilegítimo del Estado en una época, y hubo terrorismo de Estado en otra época, definida en leyes que tenemos de reparación, especialmente las reparatorias, leyes referidas al pasado reciente. Lo que nosotros planteamos es que uno tenga que expresar que eso es así, que en el Uruguay hubo terrorismo de Estado y hubo accionar ilegítimo del Estado. Punto. Luego uno puede hacer sus expresiones críticas sobre lo que le parezca, aportar datos, lo que quiera. Lo único que tiene que hacer es decir que científicamente el acuerdo que tenemos como uruguayos y uruguayas es que existió terrorismo de Estado. Si uno se niega a decir que hubo terrorismo de Estado, que es el acuerdo científico al que llegamos como sociedad uruguaya, va a tener que pasar por un proceso que esperemos sea de aprendizaje, que es la idea, que sea de aprendizaje, vinculado a los sitios de la memoria,
generando un trabajo comunitario que puede ser de reparación, que puede ser de contacto con el sitio de la memoria, que bueno, que yo creo que será la experiencia vivencial un aporte para comprender la evidencia científica, ¿no? Antes de ir a meternos de lleno en lo punible que puede ser digamos, negar el terrorismo de Estado y cómo lo plasman acá en este proyecto, hablaste de manifestaciones recientes a nivel regional y algunas manifestaciones puntuales a nivel local. Sí. ¿Podés ahondar un poco en eso? ¿Cuáles fueron específicamente las regionales y globales y cuáles las locales? Sí, nosotros estuvimos estudiando bastante sobre el negacionismo en general como concepto, cuando justo antes del aire charlábamos sobre los antivacunas o sobre los terraplanistas, esta idea de que yo tengo un concepto que no se basa en nada, que no lo puedo sostener, que no es un aporte a la sociedad, es simplemente una idea dogmática. Y me parece que está bien plantearla como realidad. Y a veces, y eso está muy bien si es en términos de un debate conceptual de ideas, pero cuando lo quiero imponer para tomar decisiones colectivas, muchas veces es muy peligroso. Y hay que pensar cuánto daño puede llegar a hacer cuando está en el marco de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido es que algunos países tomaron algunas definiciones. Claramente está relacionado a la historia y los acontecimientos históricos. Ya hay experiencias sobre esto. Obviamente en el caso de Alemania es el más reconocible, pero hay un montón que dicen, bueno, hay que poner la verdad sobre la mesa y hay que asegurarnos de que se intente no borrarla y se intente asegurarnos de que estos dogmas, que son dogmas porque no son aportes al debate, no sea tan fácil de replicarlos, porque luego muchas veces funcionan y si estas personas que tienen esa voluntad, que no es voluntad de aporte, no es una expresión para generar debate, es simplemente una voluntad de eliminar el debate, de que no suceda el debate. A ver si entiendo. El paraguas de este proyecto tiene como base la negación de la evidencia científica en general, digamos. O sea, pusiste el ejemplo de los movimientos antivacunas a nivel global y también a nivel local. Sí. Nosotros lo focalizamos, ese es el concepto de negacionismo. Nosotros lo focalizamos específicamente, porque es lo que nos interesa regular en este momento, al terrorismo de Estado. Uno decía, porque no hacer un proyecto... ¿Es científico o es prueba jurídica? En el caso del terrorismo de Estado es lo que las ciencias historiográficas llegaron a demostrar. Son convenciones historiográficas o jurídicas donde se caracteriza y se define qué es terrorismo de Estado y si en determinadas situaciones o periodos del Estado cometió básicamente las acciones que son caracterizables como terrorismo de Estado. Sí, que están plasmados ese avance de la historiografía uruguaya está plasmado, por suerte, en el caso uruguayo, que nos ayuda para hacer una referencia en algunas leyes. Entonces es bastante fácil para nosotros. Pues decía, ustedes dirigieron el tópico, digamos, terrorismo de Estado, pero en verdad el paraguas es más amplio. Nunca se les pasó por la cabeza a presentar un proyecto que fuera sobre el negacionismo de la evidencia científica en general. No, Pues pero eso sería lo planteo para que se entienda el concepto de negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Ahí está. Y ahí hay una exposición de motivos, son 4 artículos, después tiene una amplia exposición de motivos que incluye, digamos, la literatura comparada, digamos, las convenciones que Uruguay ha ratificado, y a partir de ahí llegan a la justificación de este proyecto. Para eso sostienen que el Estado uruguayo tiene que garantizar el esclarecimiento de la verdad frente a discursos que pretendan negar o menoscabar la memoria histórica, a la vez que entiende que las prácticas negacionistas tienen por fin defender este accionar, como él decía recién, un accionar violatorio de los derechos humanos que implicó el abuso de poder contra la ciudadanía, siendo a su vez parte constituyente de los delitos cometidos al perpetuar el daño. Y bueno, acá se plantea una pregunta que la plantea el propio proyecto, ¿no? Que puede haber una diferencia o no entre una opinión negacionista susceptible de penalización y una opinión negacionista que esté amparada en el derecho a la libertad de expresión de pensamiento. O sea, ¿hay una colisión entre esas dos realidades?
Sí, esa pregunta está muy bien y creo que sí existe, sí. Me parece que en el momento, por eso hay un espacio reflexivo entre que se penaliza y que no, que es el espacio donde la persona puede, digamos, repensar su postura. Y yo creo que en el momento de la reglamentación, yo lo que haría, si estuviera en el Ejecutivo y la tengo que reglamentar, es pensar ahí un abordaje con la persona, capaz que una comisión o alguna forma de trabajo, justamente para poder discernir si es una opinión o si o si la persona niega la existencia del terrorismo de Estado. Para mí, porque a mí lo que me interesa es que creo que lo importante es que la persona acceda a la información. O sea, porque muchas veces lo que pasa es que las personas no son fascistas que pretenden perpetuar el daño del terrorismo de Estado, generar las raíces para que suceda de nuevo y promover la cultura de la impunidad en el Uruguay. A mí me parece que muchas veces la gente no tiene acceso a la información ni al acceso a la verdad, y se necesita generar instancias de aprendizaje y de acceder a la información, y que la persona seguramente pueda, en una instancia que esté bien pensada, con profesionales, que sepan sobre el abordaje de los derechos humanos y el pasado reciente, se le pueda brindar el acceso a la información a esa persona, y seguramente lo que más pase es que la gente diga si existió el terrorismo de Estado. Pero la pregunta que subyace, ¿no?, también es... ¿hay alguna posibilidad que alguien diga en Uruguay no existió terrorismo de Estado entre tal y tal año y que no sea penado en caso de que esta ley salga? Es decir, se lo empare en la libertad de expresión. No, o sea, una vez que salga si alguien dice en Uruguay no existió terrorismo de Estado, automáticamente cae en la órbita de esta ley. Si no se rectifica luego de que se le dio la oportunidad de acceder a la información, va a tener que, si sigue sosteniendo que no existió terrorismo de Estado, tendrá que... Ahí vamos a la casuística, porque, digo, ¿qué pasa esa misma persona? Y podemos entrar en miles de ejemplos. Ese para mí es una parte del problema, ¿no?, de este proyecto. Dice, en Uruguay no hubo terrorismo de Estado, hubo una dictadura que cometió delitos. No lo está negando. No lo está negando. No. O sea que... No es literal. Ahí entra la exégesis de la persona encaudada de laudar si alguien es negacionista o no. El punto es que alguien diga, vamos a sacarlo de Uruguay si querés, los nazis no mataron ningún judío. Exacto. Punto. Ahí estás negando algo que está corroborado. Claro, es eso. Bueno, entonces yo si digo, en Uruguay no hubo desaparecidos. Exacto. Eso es negacionismo. Sí, no hubo tortura, lo mismo. Es lo mismo, sí. Ahora, si yo te digo, yo no lo llamaría negacionismo, negacionismo. Yo no lo llamaría terrorismo de Estado, y te pongo a discutir desde la convención que determinó en Italia que terrorismo de Estado son estas prácticas, y estoy en el marco del libre pensamiento discutiendo sobre... De acuerdo, eso es negacionismo porque el Uruguay ya saldó que hubo terrorismo de Estado. Está bien, pero ¿eso sería negacionismo? Sí. Porque ahí no se abriría lugar a debatir el concepto original de terrorismo de Estado desde el punto de vista jurídico, pongámosle. Pero está saldado por la evidencia científica que hubo terrorismo de Estado. Porque aparte lo dicen nuestras leyes. Y cualquiera pero no es que tenés fiebre o no tenés fiebre, ¿no? Es decir, pero se determinó en realidad, que esto es terrorismo de Estado, pero bien puede ser... No, esto es... una dictadura que cometió delitos. Una dictadura que cometió delitos. Claro, yo te diría, bueno, esta es una dictadura que desapareció, que mató gente, pero yo no le llamaría terrorismo de Estado. Bueno, hubo terrorismo de Estado. Yo creo, de todas formas, que lo dice bien el proyecto, que la voluntad del negacionismo es reducir el terrorismo de Estado a la nimiedad. Está bien, eso es una herramienta en el caso de una discusión, no. Si yo no minimizo ninguno de los delitos cometidos, lo que cuestiono es la semántica original, ¿no?, de la Convención de Terrorismo de Estado, que podría estar discutiendo básicamente... Sí, pero conceptualmente se entiende que es terrorismo de Estado, no lo estás negando. O sea que es bastante que quiera minimizar ese aspecto de que no existió terrorismo de Estado. ¿Y quién puede laudar si una opinión es o no negacionista? Claro. Eso se va a dar en la reglamentación porque el proyecto no plantea ni quién puede, ni a dónde se
denuncia, ni quién recibe la denuncia, ni nada. No, eso se va a laudar en la reglamentación. Yo tengo sugerencias. Vamos a escuchar a las organizaciones y a los entes que tienen que comparecer. A mí me parece, si yo pudiera hacer sugerencias, que las voy a hacer cuando se trate en comisión, me parece que hay que armar una comisión que funcione para este proyecto de ley, que esté integrada por la Secretaría de Presidencia, que esté integrada por el MEC, que esté integrada, si es posible, o que tenga el asesoramiento de la Universidad de la República, y que tenga la perspectiva formativa que me interesa que tenga, porque de verdad sostengo que hay mucha gente que niega o minimiza la existencia del terrorismo de Estado en el Uruguay, de las torturas, de las desapariciones, de los crímenes de lesa humanidad por falta de acceso a la información. Pero, y no por tener voluntad de perpetuar la impunidad. Pero esa comisión sería la encargada de definir a dónde se daría la denuncia, quiénes son los receptores, quiénes la dudarían en definitiva. Sí. ¿Y tú sobre ese tema tenés alguna idea? ¿Sobre a dónde se tendría que hacer la denuncia? Yo creo que tendría que ser las denuncias creo que tienen que ir al MEC y luego es una falta, así que tiene que ir el juzgado de faltas. Ahí está, perfecto. ¿Hablaste con otros diputados de otro partido? He hablado, sí. ¿Y qué respuesta? Bueno, hay hablé con pocos porque lo presenté ayer, el proyecto, pero tuve mucha recepción. Creo que en algunos casos hay una voluntad de reglamentar sobre esto. Hay dudas. Me sugirieron, la verdad, hablé con una persona que me sugirió ir por el lado de la penalización en el Código Penal, que yo creo que pierde mucho esta perspectiva que me parece que hay que promover de la formación. Yo no me voy a dar por vencida con eso. De que sea pedagógico esta iniciativa. Pues mucha gente también le puede atacar el proyecto porque en el sentido de que puede cercenar la libertad de expresión y de opinión si se penalizara como bueno, claramente. Y es el camino más fácil, en realidad, ampliar un delito de odio, que es la otra opción, que es lo que me sugirieron. De que fuera un delito de odio, el negacionismo fuera... Que vayamos por la modificación del Código Penal e incluir negacionismo en los delitos de odio. ¿Eso en otros países el negacionismo entra dentro del delito de odio? Sí. Caso de Alemania, decías vos, más claro. Alemania tiene una ley específica. ¿No? Claro. ¿Y qué pasa con otra punta, ¿no? de esta que puede generar una polémica? ¿Qué pasa con los otros terrorismos de Estado? Otros países que definieron que allí sí hubo terrorismo de Estado y hay evidencia científica. O que no definieron, pero la historiografía así lo definió, más allá que el Estado no lo haya definido. No van a ser penalizados. Esto es para el terrorismo de Estado en Uruguay. ¿No se podría ampliar hacia otros terrorismos de Estado que hayan sido constatados científicamente en otras partes del mundo? No, este es un aporte para la verdad, la memoria y la justicia histórica en el Uruguay. ¿Y estarías dispuesta a que se ampliara a otros países? No, pierde total sentido. Pierde sentido, decís vos. Sí. Bien. Decías que has hablado con otros legisladores. En principio, ¿tendría el Frente Amplio un apoyo como para sacar adelante el proyecto con algunos votos de la oposición? Honestamente, no creo. Honestamente no crees. ¿De ningún partido puedes sacar un voto? No, sí, votos. Creo que sí. De algún partido. No una mayoría. Pero no, ni en pedo, porque no es la voluntad que tiene este gobierno promover la verdad histórica. ¿De nadie? ¿De ningún legislador? No, sí, dije que algún legislador. No el gobierno. Pero no el gobierno. Y la coalición funciona en bloque. No importa la voluntad individual o hasta muchas veces no importa la voluntad de algunos sectores de los partidos. No siempre funciona en bloque. No va a ser el caso, me parece, pero Cabildo votó con el Frente la ley forestal, por ejemplo. Sí, única vez, ¿no? Único ejemplo. ¿No sería este el ejemplo para que voten juntos? Claramente, no. ¿Y crees que hubo un avance del negacionismo del terrorismo de Estado en Uruguay en los últimos años? Obvio, sí, más bien. Y me parece que hay un riesgo democrático. ¿Dónde están las señales? En Cabildo Abierto. Es muy claro. De hecho, lo que nos ha pasado en el debate en Cámara es que han sucedido expresiones directamente, o sea, promotoras de la violencia,
de justificación de delito de tortura. Y no sé si negacionista, porque es tan directamente fascista que diría de asociarse a los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado como si fuera parte de lo que hay que hacer. O sea, ya supera el negacionismo porque es la promoción. Sí. ¿En qué? ¿Algún ejemplo puntual? Sí. Bueno, cuando estábamos en el homenaje a las muchachas de Abril, se dieron expresiones de, básicamente, a favor del asesinato. A favor, o sea, expresando que estaba bien que las hubieran acribillado. Lo pueden ir a buscar. Ese ejemplo, capaz que el más extremo, más cruel, más crudo, que me quedó grabado porque no podía entender cómo estaba pasando eso. Aparte luego de la condena que tuvo Uruguay a nivel internacional sobre el caso, pero así ha sido a través de iniciativas legislativas que tienen que ver con reducir el esfuerzo que se ha hecho muy costosamente de tratar de avanzar en términos de derechos humanos en el Uruguay, con la cultura de la impunidad que tenemos, y el retroceso de estos últimos años de político, o sea, público, de discursivo, de la hegemonía cultural sobre la verdad histórica y sobre el terrorismo de Estado es tremendo, es tremendo. Por suerte la ciudadanía sigue sosteniendo, espero, la necesidad de avanzar en términos de verdad, memoria y justicia, pero la verdad, políticamente, retrocedimos mucho. Hay un aspecto controvertible del proyecto, pues el texto no apunta solo al periodo, digamos, 73-85, sino que hace mención... El accionar ilegítimo. Exactamente, el estado entre el 68 y el 63, cuando estábamos en estado de guerra, digamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con alguien que crea en la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, que había acá una guerra interna contra la guerrilla Tupamara, eventualmente algún otro grupo armado, y que se convocó desde el Parlamento a las Fuerzas Armadas para combatir a ese enemigo. ¿Esa gente debería ser también considerada negacionista o no? Lo que hay que plantear de ese periodo, según lo que dice el proyecto, es que existió un accionar ilegítimo del Estado en ese periodo, que también, por suerte, hay evidencia científica que así lo respalda, y nuestra legislación lo logra determinar. O sea, me baso en una ley del 2009 y así está. O sea, uno puede argumentar lo que quiera. Lo que no puede hacer es decir que no hubo accionar ilegítimo del Estado. Bien. O minimizar sus daños. Digamos, negar lo que efectivamente sucedió en ese, digamos. Que hubo asesinatos, que hubo tortura. Bien. Y cuando se controverten, por ejemplo, las cifras de desaparecidos, pero porque se matiza que algunos desaparecieron en territorio uruguayo y otros no, la famosa cifra de 197, pues, algunos, ahí también se entra dentro de... Sí. Estamos agotando todas las instancias posibles donde pueda aparecer un negacionismo. Sí. ¿no? Eso también. Sí. La cifra de desaparecidos, capaz que es uno de los ejemplos más claros de negacionismo, ¿no? Y ahí nosotros también planteábamos el daño de las expresiones negacionistas en el hoy. Porque a veces es difícil entender por qué erosiona la calidad democrática un negacionista. Bueno, aparte porque promueve una cultura de la impunidad que sienta las bases para que vuelva a pasar. También porque al día de hoy existen víctimas directas del terrorismo de Estado. Los familiares de los detenidos desaparecidos, por ejemplo, sufren las consecuencias directas de los crímenes de lesa humanidad en el Uruguay. Son uruguayos que viven entre nosotros y que, además del daño que les generó el Estado y la falta de reparación que viven hasta el día de hoy, aparte tienen que vivir con el daño generado por personas que expresan porque les parece, porque no se basan en nada, por eso el énfasis en lo científico, porque no pueden sostenerlo, porque si pudieran sostenerlo hubiesen logrado argumentar algo que las ciencias históricas lo puedan plantear, que los colegas historiadores lo puedan sostener y que se hagan leyes sobre eso, pero no lo pueden sostener.
Y aparte de eso, tienen que escuchar, porque se les ocurre a esta gente decir que no son 197 desaparecidos y que se fueron a pasear a Europa. Entonces, el daño es perpetuo, o sea, nunca termina para los familiares de las personas detenidas desaparecidas. Y hay que poner un freno colectivo. Como uruguayos tenemos que decir, estas cosas están mal. Y para decir estas cosas están mal, hay que hacer cosas. Hay que pensar y hacer cosas proactivamente, me parece a mí. Bien. En caso de no retractarse, pasa al trabajo comunitario, la persona que haya negado el terrorismo de Estado. De 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario para señalización y reparación y mantenimiento en sitios de memoria histórica. Me pregunto desde la curiosidad, ¿es necesario? O sea, ¿hay siempre que hacer mantenimiento, reparación y señalización? ¿O la persona esa que no se retracta, después hay que darle un trabajo comunitario? Y la verdad que no tenemos mucho para hacer acá. No, sí. Pensamos eso porque los sitios de la memoria son lugares donde pasó algo al respecto de la dictadura, el terrorismo de Estado. Son sitios donde se cometieron actos brutales, o son sitios donde existió resistencia popular al terrorismo de Estado, o son sitios donde hubo personas detenidas allí por muchísimo tiempo. Entonces creemos que la experiencia vivencial de estar allí y comprender por lo menos saber qué pasó, porque las personas van a tener que tener un contacto real con por lo menos una situación, tomar conocimiento de al menos ese hecho y hacer un aporte con sus manos, con su esfuerzo, para que ese lugar brinde efectivamente su cometido, o sea, logre su cometido, que es mantener viva esa memoria. Creemos que eso de alguna forma tiene que generar un efecto en esa persona, porque yo creo que la gente pueda cambiar, la gente puede aprender, nadie que sea más o menos, que tenga humanidad, puede creer que no existió el terrorismo de Estado, y salvo que seas un fascista, que ahí sí es irrecuperable, pero yo no creo que la gran mayoría de la gente sea fascista, entonces creo que es posible que luego de ese proceso algo quede. Hay muchos mensajes, obviamente mucha gente que entiende que esto avasalla la libertad de expresión, ¿no? O sea, la primera reacción de los mensajes de los oyentes es, pará, yo no, o sea, me van a perseguir por pensar otra cosa con respecto a lo que a nuestro pasado reciente. Bueno, el proyecto es específico en que si negás ciertas cosas con las cuales se cuenta evidencia científica que está de alguna forma anclado en la legislación nacional, sí. O sea, vas a tener que retractarte, si no, ir a uno de estos sitios históricos. ¿Pero crees que es la principal crítica que se le puede hacer a este proyecto es esa? Totalmente. ¿Y dónde te parás vos ahí? ¿En la libertad de expresión o la verdad histórica? Es que no entiendo la crítica de la libertad de expresión, honestamente, porque uno puede expresar lo que quiera mientras diga, mientras no niegue que existió el terrorismo de Estado, porque lo que estamos diciendo es que eso genera un daño democrático terrible. Punto. Bien, bueno. Mucha gente también recuerda que ahora, en el caso de Argentina, hubo un nuevo aniversario del golpe, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí se sacó un documental, la famosa cifra controvertida de los 30.000 desaparecidos. El 24 de marzo. 24 de marzo. Diciendo que en Argentina hubo un avance del negacionismo y entre otras cosas se negaba la cifra de 30.000, que sí es una cifra controvertida en Argentina, claramente. Hay una historia detrás de por qué se llega a esa cifra. Porque ahí también, o sea, al fijar, digamos, determinados hitos o cifras, y que alguien controverta eso y sea declarado como negacionista, puede generar problemas. Puedo decir que en Uruguay eso no pasaría, ¿no? Porque las cifras son menores y más identificables los casos.
No pasaría de esa forma, pero sí es un buen ejemplo de hasta dónde puede llegar el negacionismo si no ponemos algunos frenos, que creo que en Uruguay estamos recontratiempo, que tenemos otro pacto democrático, pero lo tenemos que proteger. Bien. Nos quedan pocos minutos, pero por lo menos un par de la campaña hay que hacer, porque estamos en plena carrera electoral. Melgar es parte del Partido Comunista, que apoya la candidatura de Carolina Cose. ¿Qué pensás de la denuncia contra Orsi? Pienso que... primero pienso que lo va a resolver la justicia. Pienso que Orsi salió muy bien cuando dijo que consideraba que la denuncia se había hecho correctamente donde se tenía que hacer y que si esto fue efectivamente una movida política, es terrible. Y yo considero que tenemos que estar muy atentos a que empiecen a utilizarse este tipo de herramientas en las campañas políticas, que la verdad lo vimos, por eso me parece súper grave. Lo vimos en otros países de América Latina, ¿no? Donde se han utilizado denuncias. No hay lugar a que la denuncia sea verdad. Yo considero que honestamente no, en este caso. Pero ¿por qué? Porque viene de una forma de hacer política apelando a cuestiones sucias o a mentiras. En el resto de América Latina creo que Uruguay no va a ser la excepción. Muchos podrían haber reaccionado así con la primera denuncia que hace Romina Celeste en redes primero, digo, sí. Porque primero fue en redes. Sí. Contra Penades, ¿no? En el caso de Romina... de hecho hubo reacciones así. En el caso de Romina, en esa oportunidad, ella era la víctima de la situación. Pero no lo había denunciado ante la justicia. No, yo igual no dije que eso era la diferencia. No, yo estoy diciendo la diferencia. Estoy diciendo el hecho de que muchos podrían haber dicho, bueno, yo me voy a poner en árbitro de este asunto, yo creo que esto no es verdad, y así lo expreso, en lugar de esperar que lo determine la justicia. A Romina Celeste le pasó, cuando ella hace la denuncia, pero no va a la justicia, en ese periodo de tiempo, algunos dijeron, bueno, acá no hay una denuncia en la justicia para empezar, ¿no? Entonces, podrían haber reaccionado, esto es un disparate, yo no creo que sea verdad, y cuando se hace la denuncia podrían... Porque la persona que hizo la denuncia en este caso también habló. Sí, bueno, eso no lo sé. En el caso de Yamandú parece que honestamente que no se sostiene la situación y que, bueno, que es parte de una campaña, ¿no? Digamos que no hay margen a la duda, digamos. Yo no tengo. No. Sobre la interna, ¿no? Perdón, ya que estamos en estos temas, sobre el caso de Olmos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, el Tribunal de Conducta Política entendió que Gustavo Olmos no era culpable, ¿no? En su momento, por ejemplo, la justicia entendió que Gerardo Núñez no era culpable. Pero bueno, el subsector, el Partido Comunista, dijo, mejor usted debería dejar la banca por todo lo que pasó. En el caso de Fuerza Renovadora, no, entendieron que el Tribunal de Conducta Política no lo encontró culpable, ni siquiera se resolvió hasta en la justicia, pero con eso ya era suficiente como para que él pudiera regresar a la banca. ¿Estás de acuerdo que haya regresado a la banca? No. ¿Te parecería que tendrían que haber planteado algo así como lo que pasó con Gerardo Núñez? Sí, de hecho, yo creo que nosotros lo resolvimos de otra forma, como vos dijiste. El partido lo resolvió internamente y bueno, creo que no le trasladó al frente la situación que ahora estamos viviendo. De todas formas, quiero aclarar que el frente lo saldó, la situación como estás planteando, la saldó. Dejó abierta una ventana, ¿no? A revisar el caso en el caso que la justicia exprese de manera contraria. Era lo que iba a decir. Era lo que iba a decir. Lo saldó en términos actuales. La situación sigue tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la fiscalía, así que iremos viendo. A mí no me parece bien
obviamente apoyaba la idea de que se postergara la definición hasta luego de que se terminaran las actuaciones en la justicia, y aparte todo el mundo sabe, soy la mejor amiga de Martina es mi mejor amiga, y obviamente me genera mucha incomodidad. ¿Le crees a Martina? Sí, por supuesto. Ahí el país, ya que estamos, ¿no? Pero seguiremos adelante, porque yo antes que nada soy disciplinada, obviamente, y tengo lealtad política con el Frente Amplio, y vamos a seguir adelante como hay que hacer. Con lo que se decide. Como dice Mujica, la política hay que tragarse sapos. Sí. El país, en base a fuentes de Marea, Frente Amplista, mencionó habrás leído, ¿no? A la Sindicata, un grupo informal de legisladoras frente amplistas que, según las fuentes, jugó fuerte en relación al caso Olmos. ¿Puedes explicar algo de esto? Sí, antes que nada le voy a mandar un beso a mi amiga Margarita, porque me va a matar porque es recontra oyente. Margarita Livich. Margarita Livich. Bien. Que forma parte de esta supuesta sindicata. La Sindicata. Y me mata si no la saludo. ¿Qué querés que te diga de la Sindicata? Que las quiero mucho. Sí, pero jugaron fuerte en relación al caso Olmos, como decía el del país. La Sindicata... ¿Y qué sería jugar fuerte? Bueno, me da un poco de que lo gracia. operaron a Olmos. Sí. Lo pongo yo en palabras, no lo dice. Estamos hablando, ya se hizo público la Sindicata. Sí, me da gracia mucha, obviamente, porque la Sindicata es un grupo de WhatsApp de unas amigas. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé, ¿cómo va a salir en el país un grupo de WhatsApp de unas amigas? O sea, estamos en un nivel no son todas medio legisladoras, bizarro. Digamos, las que están en el Sindicata, en el grupo de WhatsApp. No somos Y todas. no jugaron fuerte en el caso de Olmos. Pará, tenemos un comité central, que se sepa, Ajá. que quiero que lo voy a decir para que vean el nivel, que se llama Suripantas. No, porque si hay acá fan de Los Simpsons, lo entendieron. Había cierta suspicacia, como que en realidad había sido como una operación. Cierta suspicacia, digo, del otro entorno, ¿no? En este caso, entre denunciante y denunciado, ¿no? Yo la verdad no me puedo hacer cargo de nada de eso. Fue terrible, lo que sí seriamente digo, fue terrible el tratamiento de la prensa, del tema. Siempre que una mujer hace una denuncia y una mujer pública hace una denuncia, sabemos que va a pasar todo esto, nivel hasta el grupo de WhatsApp de las amigas. Pero en este caso fue justamente Olmos, el propio Olmos, quien dijo que lo que hubo fue un raid mediático intencionado. Mientras él se guardó a silencio esperando que se expidiera el Tribunal de Conducta Política, dijo, no solo habló Martina Gazás, sino que también habló su abogado. Hicieron un tour mediático exponiendo el caso mientras yo esperé en silencio hasta que el Tribunal de Conducta lo definiera. Sí, yo lamento mucho lo que ha pasado Martina desde que hizo la denuncia hasta el día de hoy. Que aparte Martina está sin trabajo, o sea, que las consecuencias para Martina en términos de exposición pública y de su vida han sido muy difíciles. Lo que tenemos que lograr es que estas cosas no pasen y que cuando una mujer hace una denuncia, las consecuencias no sean estas, ¿no? Bien. Mica Melgar, nos quedó en la zona lúdica, pero el Cine 3-0 hay programa Rabón hoy, era sobre la República Oriental de Liverpool, porque sos hincha de Liverpool. Jugamos hoy. Así que la próxima te la hacemos porque tenemos que cerrar el programa en este momento. Micaela Melgar, diputada de Frente Amplio, muchas gracias. Nos vamos, se viene la previa 3-0, juega Peñarol contra Rosario Central. Hasta mañana. Fácil desviarse.